Bueno, así se está viendo, comenzamos. Rubén? Sí, Sí, bien, perfecto. sí, sí, se está viendo. Perfecto. Bueno, muy buena la iniciativa de Rubén, así que ahora me tocó a mí, agradezco la invitación y está bueno, como dije al principio, eh, mantenernos eh, un poco activos desde lo académico, o por lo menos desde... Se ha repetido muchísimo, ¿no? Creo que estamos todos también incluso un poco cansados de webinares y de cosas, pero fue un buen año desde las actualizaciones, miremoslo desde ese punto de vista. Los adenomas en general, voy a hacer un breve pantallazo de los, primero empezando por los macroadenomas y después los funcionantes. Algunos detalles importantes son hasta el 15% de los tumores intracranianos, o sea que es una patología relativamente frecuente en el armamentario de un neurocirujano, con una prevalencia de 7 a 41 por cada 100.000 habitantes y una incidencia de 0,65 a 2,3 cada 100.000 habitantes por año. Lógicamente priorizan entre la cuarta y octava décadas de la vida, y estos son detalles importantes. Cuando ven abajo el trabajo es literatura, no son resultados propios, ¿no? Hay una demora al diagnóstico que puede ser importante, y el paciente a veces eso repercute en el tratamiento que uno va a proponer. Esto sí es importante, y ya algo Débora dijo el otro día, hay que clasificar muy bien, y ya lo vamos a ver en otra diapositiva, que no es lo mismo invasividad que agresividad en tumores de hipófisis, a diferencia de otro tipo de tumores cerebrales, como básicamente los gliomas. Sí sabemos que estaba históricamente el adenoma clásico, que después se hablaba de los adenomas agresivos, que no los atípicos, y después el carcinoma pituitario. Y que lógicamente en este devenir, en esta evolución, aumentaba el grado de recurrencia y de resistencia al tratamiento. La primera clasificación que uno tiene en cuenta era la de la WHO, que hablaba de los típicos, que era un adenoma típico con poca mitosis y que el Ki tenía que ser menor al 3%. Esto fue ampliamente discutido en el mundo porque no todos los patólogos miden el Ki 67 de la misma manera. El atípico, mucho menor en frecuencia, lo que tenía era que el Ki era mayor del 3% y aparecía la inmunomarcación para el antígeno P53. Y cuando había diseminación craneoespinal o metástasis sistémica, se lo consideraba carcinoma hipofisario muy poco frecuente. Sí se vio que esa clasificación, que durante años funcionó, no correlacionaba con el comportamiento clínico, porque teníamos lesiones que eran típicas, pero se comportaban en forma agresiva, con recurrencias, con resistencia al tratamiento convencional, y había pacientes que tenían lesiones que, si bien eran atípicas, se comportaban de mejor manera. La clasificación actual es una clasificación que es interesante, pero que no conozco muchos lugares que en la Argentina la tengan o se está empezando a implementar por la necesidad de comprar los factores de transcripción. Los factores de transcripción son tres: el T-Box, que corresponde a los corticotropinomas, el PIT1, que corresponde a los somatotropinomas, a los lactotropinomas, a los tirotropinomas y a las mezclas entre GH y tirotropinomas, y el último, los gonadotropinomas, que es el SF1. Estos tres factores de transcripción son los que permitirían clasificar, porque depende de cuál es la célula stem cell que originó el tumor. Esto es lo que habíamos hablado antes: invasividad no es lo mismo que agresividad. Nosotros sabemos que la clasificación de NOSP, y más de uno de ustedes ha estado cuando vino a la Argentina, perdón, a la Argentina, cuando estuvo en Brasil el año pasado, creo que estuvimos con Santi, con NOSP, que fue el que desarrolló esta clasificación. Uno puede tener un grado de NOSP 1, 0, 1 y 2, y esos hay un degradé de mayor invasividad, pero no implica agresividad. Los que verdaderamente son agresivos son el 3 y el 4. Lo mismo la famosa clasificación de Hardy, que todavía se sigue utilizando, pero Hardy hay que recordar que la describió en base a hallazgos de radiografía y de tomografía. Hoy quedó un poquito, se usa, lógicamente, yo creo que más que nada por respeto a Hardy, pero no es tan cómoda de replicar en base a distintos tipos de lesiones. Sí, con la imagen típica, es fácil en un caso como este, más complejo en un caso como este. Los adenomas invasivos y que tienen comportamiento en general a veces más agresivos son los que tienen invasividad de los compartimentos adyacentes. Y estos pueden ser los laterocelares, como el NOSP 3 y 4, los retrocelares, estos sí son todos adenomas nuestros, que van por detrás del dorsum celam, los que muy comúnmente erosionan el piso del seno fenoidal, de la silla turca, perdón, e invaden el seno fenoidal, o los pluricompartimentales, que afectan todos los demás comportamientos a la vez. Sí es verdad, y se ha estudiado, que muchas de estas lesiones, cuanto más invasividad tienen, hay un aumento en la presencia de las metaloproteinasas 2 y 9. Las metaloproteinasas son enzimas proteolíticas que degradan la membrana celular y facilitan que un tumor se haga más invasor,
y aparecen en todos los tumores, tumores de ovario, de mama, y lógicamente en lesiones de este tipo también. En la agresividad, volvemos a repetir que un tumor agresivo tiene más índice de recurrencia, y, y lo que tiene es resistencia a los tratamientos convencionales. Independientemente de lo que hago, son pacientes que uno los opera, se siente muy conforme con el grado de remoción y el paciente suele tener recurrencias más tempranas. Hay que recordar que actualmente lo que se sugiere es que un paciente operado de un tumor de hipófisis sea controlado 10 años, o sea, se esperan hasta 10 años para decirle usted ahora estaría libre de la posibilidad de recurrencias. Por lo cual se necesita equipo de trabajo y, lógicamente, seguimiento a largo plazo. Hay algunos tumores que uno desde el vamos ya le dice al paciente usted tiene riesgo de que su lesión sea agresiva. Los productores de hormonas de crecimiento escasamente granulares tienen poca respuesta al tratamiento médico. Los plurihormonales, PID1, los corticotropinomas silentes, la realidad es que todos los casos que nosotros hemos tenido de corticotropinomas silentes se comportaron en forma agresiva. El lactotropo en el hombre, o sea, los proretinomas en pacientes masculinos, y el adenoma con las células de Kluck. Cualquiera de estos 5 ya de por sí, aunque sea una lesión chica y que esté fácil de resecar, en línea media, y uno lo vea radiológicamente poco invasivo, son agresivos. O sea, van a recurrir más y van a tener mayor resistencia al tratamiento. La clasificación del TRUDAR, que es una clasificación que en Europa se usa mucho, es interesante. Nosotros estamos tratando de ver si podemos replicar, estamos haciendo el trabajito de, montamos una serie de pacientes y estamos tratando de clasificarlos de acuerdo a lo que ella hizo, que los dividía en invasivos y no invasivos, y a su vez si eran proliferativos o no proliferativos. La invasión se definió en base a los hallazgos de resonancia, si había invasión del seno efenoidal y del seno cavernoso. Había que hacer biopsia de la dura madre cuando no lo operaba, y también se tenía en cuenta la presión del cirujano. Y proliferativo o no proliferativo lo dice el patólogo de acuerdo a que tenga positivo el P53 en más de 10, si las mitosis eran más de 2, o el Ki-63 por 10 de aumento, y si el Ki-63 era más del 3%, esto es 3%, no está mal puesto. Y en base a eso teníamos 4 grandes grupos. El 1A, que era no invasivo, no proliferativo, no invasivo, proliferativo, no invasivo y no proliferativo, y no invasivo y proliferativo. Y aquí vemos cómo las recurrencias en la serie de TRULAB van creciendo y cada vez se hace más agresivo el tumor, cuando el tumor es en la última categoría, invasivo y agresivo. La clasificación es interesante, lógicamente ella postula a su vez cuáles son los tipos de tratamiento y las posibilidades de recurrencia y de resistencia a los tratamientos. Vamos a la parte que probablemente más nos interesa a nosotros, cómo se tratan los macroadenomas. Bueno, lo que más nos va a gustar ahora hablar es cirugía, pero también hay que considerar la radioterapia y a veces la observación en determinados pacientes. La cirugía, lógicamente, está la cirugía por vía baja y la cirugía por vía alta. Yo lo puse como un continuum, porque uno tiene que jugar, como siempre solemos decir, de acuerdo al tipo de lesión que el paciente tenga. No es que un solo tratamiento aplica para todos los pacientes. Esta era una presentación que tuvimos que hacer para un congreso clínico, básicamente. Entonces la idea era expresar o mostrar por qué se debería operar un macroadenoma. Bueno, uno como cirujano sabe que tenemos impacto, si bien lo que está publicado es que la cirugía es una recomendación nivel 3, o sea que no es una evidencia, me estoy refiriendo a la toma de decisiones. ¿Qué es lo que sabemos de la literatura? Que casi la mitad de los pacientes que fueron seguidos con conductas observacionales crecieron. ¿Eso implicaba que había que operarlos? No, pero bueno, crecieron, y eso implicaba que corrieran más riesgo de aumentar volumen y dar sintomatología. Y de los que crecieron, casi el 28, de 21 a 28% requirieron cirugía. Lógicamente, los cuadros clínicos que pueden generar motivo de cirugía son las cefaleas, los trastornos visuales, a veces los estados hormonales, sobre todo en pacientes. Uno puede buscar específicamente un paciente que quiere quedar, estado femenino, quiere quedar embarazada, o en el hombre específicamente por disminución de líbido puede ser un motivo de que uno lleve adelante una cirugía, cuando existe crecimiento, como mencionábamos aquí, o en el caso de apoplejía. ¿Cómo debutan los adenomas? Estamos hablando de los no funcionantes. Puede ser un hallazgo radiológico asintomático muy común hoy cuando se pide resonancia por mareos, por vértigos, por cefaleas. La cefalea, fíjese que las distintas series reportan que los macroadenomas producen dolores de cabeza entre 16 y 62%. Este es un tópico muy difícil y muchas veces uno se mete en problemas porque el paciente pregunta si realmente la cefalea le va a cambiar. Bueno, se han postulado distintas
teorías. Una habla del efecto de masa celar, cuando la silla turca está expandida por el tumor, incluso se hicieron estudios que medían la presión de la silla turca. Otros hablan de la afectación del quinto par en el seno cavernoso y la distensión de la dura madre de la base. Puede haber la mitad de los pacientes con macroadenoma tienen algún eje en déficit, en hipopituitarismo. El más común es la hiperprolactinemia por el efecto tallo, con una prolactina alta, pero menos de 200. Y los panhipo, cuando ya hay 3 ejes al menos alterados, de acuerdo a las distintas series de 6 a 29% de los pacientes. Y la visión sí, que es un déficit importante, entre el 13 y el 60%, la más común es la hemianopsia bitemporal, pero hay que considerar que puede ser afectación unilateral, puede ser altitudinal, o sea, las cuadrantopsias inferiores, puede haber en caso de apoplejía, oftalmoplejía, y suele ser muchas veces una demora en la consulta. El paciente suele tardar en llegar a la consulta porque entra a través de oftalmología. Hay incidentalomas, este era un estudio que se había hecho no es nuestro, pero de la literatura, donde buscamos cuál era la comparación entre los pacientes que tenían lesiones incidentales que habían sido descubiertas como un hallazgo, y este es un estudio que comparó 681 adenomas sintomáticos con 222 incidentalomas, donde compararon distintos aspectos, pero una de las cosas importantes que vimos es que de los que requirieron cirugía, de los adenomas sintomáticos casi el 62%, pero de los incidentalomas casi un tercio se tuvo que operar. Y cuando se hizo el seguimiento, los pacientes que se siguieron, que no se operaron, fíjense que los incidentalomas que no habían sido operados, el 5% había crecido, con lo cual, a veces, si el paciente está estable, la lesión no es grande y tenemos un margen de seguridad con el quiasma óptico, a veces la conducta observacional no es una mala filosofía. El problema que tenemos es que cómo crecen los adenomas de hipófisis. Si pudiésemos saber lo que tenemos que saber es que no es lineal. Hay pacientes que tienen un crecimiento exponencial y hay pacientes que hacen este tipo de crecimiento saltatorial o logístico, y la realidad es que uno no sabe, a menos que uno pueda instaurar una política observacional en el paciente por mucho tiempo, saber qué tipo de crecimiento va a tener. Lo que sí es importante es que en este trabajo del 2007 casi la mitad de los pacientes, 44% de los pacientes había crecido cuando se los controlaba casi a 4 años. Esto también es literatura, son distintos autores que muestran el crecimiento. A 2 años había crecido el 15%, en este trabajo a 4 años el 44%, y en este trabajo a 118 meses el 50%. Esto es lo que habla de lo importante que es seguir controlando a los pacientes. Si no los operamos o si los operamos y quedaron algún remanente que por distintas cuestiones hubo que dejar, seguirlo. No es que el paciente a los 2 años o 3 años tiene el alta. El 57% de los no funcionantes que crecieron volvieron a tener déficit visual o empeoraron los preexistentes. Esto es lo que hablábamos hace un ratito, este es el trabajo que les conté. Las cefaleas, hay un montón de trabajos en la literatura que tratan de detectar un patrón de cefalea exclusivo o patognomónico de los adenomas celares, y la realidad es que no existe. Sí se ha hablado de que el diafragma celar chico, cuando el seno es conchal, la degeneración quística podrían favorecer que el paciente tenga cefalea de causa por el adenoma, y en esos pacientes que se operaron se hizo una medición de la presión intracelular y se vio que la presión era más alta que en los pacientes que no tenían adenomas. En visión, bueno, como nombramos antes, porque es importante, lógicamente, porque afecta la calidad de vida, en todo lo que impacta la visión en la vida de cualquier ser humano. No solamente afecta la visión general, sino también la visión cercana, periférica, y acuérdense que muchos de estos pacientes pueden tener estos déficits para conducir automóviles. Hoy por hoy es muy fácil que te quiten la licencia o no te permitan renovarla por este tipo de déficit. Paralelamente, suele ser un déficit que la gran mayoría de las veces suele dar una buena satisfacción tanto al paciente como al cirujano. No siempre, pero bueno, hay que tener en cuenta las comorbilidades asociadas, que si el paciente tiene un buen estado vascular y de perfusión y se opera relativamente rápido, los resultados funcionales son buenos. La visión posoperatoria, este es también un trabajo de la literatura que evaluó 300 pacientes de macroadenomas no funcionantes, y fíjense que de los que se operaron sin déficit visual, 96% quedó estable. Pero cuando tenían déficit visual, que fue uno de los motivos de la cirugía, 42% recuperaba completamente y 45% recuperó parcialmente, con lo cual hay un 87% de pacientes que van a tener de alguna manera una mejoría. Hay un porcentaje de empeoramiento que es fundamental nombrarlo en el preoperatorio, sobre todo para evitar dolores de cabeza. Es necesario mencionar eso.
Este es un paciente de los que veníamos hablando, fíjense, en preoperatorio, posoperatorio, pre y posoperatorio. Este es el campo visual, donde se veía el déficit altitudinal, y el posoperatorio, esto es lo que yo me refería, donde uno tiene una buena satisfacción, tanto el paciente como el cirujano. Aquí lo que hicimos fue tratar de resecarlo, a veces se puede, a veces no se puede, por el pseudoplano. Aquí se va a ver bastante linda cirugía, porque pensamos que por el componente quístico no iba a ser posible, pero se pudo. Ahí aparece la cisterna supracelular, y estas son las maniobras en las que uno siempre dice, en un momento se va a abrir, y se abrió, pero bueno, sobre el final, uno tiene, como dice Guinto, la posibilidad de ver cómo el descenso del diafragma celular es simétrico, y en ese caso estamos acá pierdo líquido cefalorraquídeo. Ahí estamos seguros de que el descenso, si es simétrico, uno va a tener, como en este caso, un buen resultado postoperatorio desde el punto de vista oncológico en cuanto a resección, y funcional. De hecho, mejoró el campo visual. Este es otro ejemplo, pre y posoperatorio con una buena resolución visual. A veces no siempre es así. Este fue otro caso donde tenemos una bastante buena resección radiográfica, pero el paciente tuvo una recuperación, pero es parcial, es lo que en aquel trabajo anterior habían puesto como recuperación parcial. La apoplejía, otro de los grandes temas en discusión, se operan, no se operan. La realidad es que hay un montón de teorías que establecen la fisiopatología, si es un infarto venoso, si es un sangrado agudo versus el subagudo crónico con niveles. Son dos apoplejías distintas. Subagudo crónico, uno puede tener una conducta más de observación y seguimiento. En cambio, la apoplejía súbita, cuando el paciente tiene la cefalea súbita y hay alteración de conciencia, por afectación sobre todo hipotalámica, esos pacientes a veces requieren de una cirugía de urgencia. Ha sido muy discutido. Hoy no sé si uno operaría uno de estos pacientes a las 2 de la mañana, probablemente uno pueda diferir la cirugía para el día siguiente, pero lo que hay que tener en cuenta es que lo que está reportado en las grandes series es que si el paciente tiene oftalmoplejía, las oftalmoplejías que lo puse por aquí, acá, la oftalmoplegia en general se recupera bastante bien. Si uno, lógicamente, estamos hablando de un sexto par, con diplopía, un cuarto par por afectación del seno cavernoso, con conductas observacionales, cuando se resuelve la sangre, se recupera. En la general, uno es un poco más proactivo a la hora de operar cuando el paciente tiene deterioro de la conciencia o cuando tiene un segundo par craneal, o sea, cuando hay déficit visual agudo. Esta es una paciente que tuvo una cefalea súbita, desarrolló este campo visual, se operó y recuperó rápido porque se operó rápido. Este es otro ejemplo de una colega médica de Santa Fe que fue derivada, estaba amaurótica bilateral. Esta mujer médica llegó acá a Buenos Aires una semana de amaurosis. Bueno, se operó, esto es el pre y este es el postoperatorio. Fíjense cómo ya todo ese tejido, el tejido tumoral que no tenía la consistencia típica del adenoma, se pudo hacer una buena resección con un buen descenso de la cisterna, y la paciente recuperó, está trabajando de médica, puede leer, no es completa la recuperación, pero de amaurosis ahora a esto realmente le cambió todo. Esto sí, creo que lo que es importante es que hagamos un poco más hoy el pantallazo de lo quirúrgico y no tanto de lo clínico. Débora iba a meterse un poco, si después estás, buenísimo, y si no, no importa, de cómo uno tiene que cuidar en el postoperatorio el hipopituitarismo que nosotros podemos generar. Muchos de estos pacientes ya vienen con un déficit preoperatorio, pero a veces uno puede por manipulación de la glándula producirlo. No todos los ejes tienen la misma resistencia, hay ejes que son más resistentes y otros son menos resistentes a la manipulación quirúrgica, y esto en la literatura es cuáles son los ejes más afectados. El más afectado es el TSH, por lo general muchos de los pacientes requieren después de tomar T4, y 1 de cada 5 testosterona en el caso de hombres con la aplicación de las cremas. Este es un trabajo que evaluó 300 casos viendo el déficit endocrinológico de posoperatorio de pacientes operados, y fíjense que no es tan infrecuente tener un déficit en un eje en el posoperatorio. Que muchas de estas cosas después se recuperan, y por eso es importante el seguimiento, pero a veces no, y nos pueden quedar pacientes con una afectación posoperatoria. Fíjense, esto es lo que me refería recién con respecto a la recuperación. A la sexta semana de posoperatorio, por ejemplo, la testosterona, el 26% de los pacientes lo había recuperado, pero al sexto mes ya eran 36%. Fíjense la TSH como también aumenta, sin embargo el cortisol no, y sin embargo las gonadotrofinas en mujeres tampoco. De acuerdo a la literatura, hasta casi un 15% de los pacientes pueden tener un déficit posoperatorio nuevo.
Esto es más de lo mismo, cómo se van recuperando, insisto, esta era una charla para clínicos. Y calidad de vida también es importante mencionarlo, no son nuestros, lógicamente, son estudios grandes que evaluaron cómo los macroadenomas afectan la calidad de vida cuando se los compara con un paciente que no tiene un macroadenoma y cómo esa calidad de vida mejora al sexto mes después de la cirugía. Esto es importante a la hora de mencionarlo a los pacientes. O sea, uno está en condiciones con medicina basada en la evidencia de decirle a un paciente, usted por tener un macroadenoma ya tiene un score de calidad de vida menor que su vecino que no lo tiene. Y la gran mayoría de las veces cuando se operan, estos pacientes mejoran al sexto mes su calidad de vida. Y también la mortalidad. Los pacientes que tienen un macroadenoma no funcionante tienen mayor tasa de mortalidad que la población general. O sea, son otros los motivos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de decidir si opera o no opera a un paciente que, por ejemplo, no tiene gran sintomatología. O sea, que son todas evidencias que ayudan, si bien es evidencia clase 3, pero ayuda a la hora de asesorar a un paciente con respecto a la toma de decisión quirúrgica. Cuando nos metemos en lo que más nos gusta a nosotros, que es cirugía, cualquier procedimiento de resección por vía baja, acá están las tres, la vía nasal, transcraniana o combinada, esta diapositiva grafica los pasos independientemente de que uno use microscopio o endoscopio, cuáles son los pasos, que es una fase nasal para llegar al seno efenoidal, la apertura del piso celar, la apertura de la madre, la resección del tumor y cualquier tipo de reconstrucción que uno haga. Este es un dibujito que siempre me gusta y que lo pongo siempre, que es un corte axial por la cavidad nasal. Estas son las narinas, este es el septum nasal para todos. Aquí estarían los dos ostios efenoidales, el seno efenoidal y la silla túrgica. La transeptoefenoidal, excelente cirugía, creo que todos nos hemos formado con esta, popularizada hace muchísimos años, en la que lo que uno hace es disecar el septum efenoidal hasta llegar al osteo. Es una cirugía, insisto, probablemente la cirugía que dio origen a la cirugía por vía baja es excelente, pero se han descrito algunas complicaciones, sobre todo rinológicas, a través del septum nasal. Requiere la utilización de espéculo, se utiliza muy bien con microscopía, tiene muy buena visualización, pero sí es verdad que tiene complicaciones rinológicas, que en definitiva a lo mejor no son de un impacto alto en la calidad de vida del paciente, sobre todo con un paciente que tiene una patología oncológica, en definitiva tiene un tumor de hipófisis, y a veces uno tiende a minimizar lo que puede pasar después a nivel nasal. A mí me gusta mucho más la transnasal, que es la que más me gustaba hacer antes, que era entrar directamente hasta el fondo de la nariz, no tocar el septum, fracturarlo atrás, desplazarlo, y directamente uno hacía lo mismo que la transepto, pero la empezaba desde acá atrás. Terminada la cirugía, uno tiene que realinear el tabique, no es necesario utilizar los tapones nasales, porque uno en definitiva no tocó la mucosa, no toca el septum, a mí me resultaba más cómodo y más interesante. El abordaje sublabial lo pongo cuando yo me formé, Santi se acordará, Salva también, y probablemente Rubén lo haya vivido también en mi clínica, a Juan le gustaba este abordaje. Lo puse porque cuando lo trajimos, lo invitamos a Gerardo Guinto, no sé si recuerdan que él todavía mencionaba que en algunos lugares se hacían, y de hecho Juan, que no sé si estás escuchando, él contó que que Carrau le tuvo que hacer un abordaje sublabial a un cirujano que estaba muy entusiasmado con esa vía. Estos son algunos detalles de lo que veníamos hablando. La transeptal es la cirugía madre hipofisaria. Tenemos algunos límites que son lógicamente la narina. Hay una apertura para el espéculo no se puede abrir más de 2 centímetros en la porción posterior, de acuerdo al estudio que publicó hace unos años Roton. Hay que disecar el tabique, por eso es importante preservar todo lo que se pueda de vascularización para evitar después sinequias y que no se nos perfore el tabique. Requiere taponaje, utiliza espéculos. Esto repito, que me gustaba mucho a mí, que es directamente ir hasta atrás, insisto, no requiere taponaje, pero sí también utiliza espéculo, con lo cual tenemos la limitante visual de lo que es el espéculo. El espéculo uno lo puede girar para un costado o para el otro, pero siempre vamos a tener la mayor apertura del espéculo, y si ustedes se acuerdan, el espéculo abre de alguna manera en forma cónica, pero no puede tener la visualización amplia. Cuando nosotros, hace unos años lo que hicimos con Matías Rojas para un congreso, tomamos 40 casos donde comparamos 20 pacientes operados por vía transeptal y 20 pacientes operados por vía transnasal, donde básicamente no había grandes diferencias. Comparamos estos dos abordajes, este con este. La gran mayoría de estos eran tuyos, Rubén y de Santi, y estos eran más de los que habíamos hecho por vía transnasal. Fue un estudio prospectivo y hecho hacia adelante, evaluando con distintas escalas, tanto el SG36 como el rino sinusal, y lo que sí vimos es que tanto la transeptal como la transnasal, nosotros, si bien había algunas diferencias, se van a ver en la conclusión final los resultados.
se evaluaban cómo estaba la calidad de vida antes y después de la cirugía, cómo definía la capacidad de realizar las actividades rutinarias, la participación en las actividades sociales, cómo estaba el estado visual, cómo definir la apariencia, la necesidad de, o sea, todo lo que implica la secuela nasal en cuanto a picazón, prurito, necesidad de limpiarse la nariz, goteo nasal posterior, la secreción nasal, la sensación de oído tapado por la trompa o la congestión nasal, dolor facial, la sensación de vergüenza que ellos utilizan mucho en cuanto a retracción social. Y sí, lo que vimos es los resultados, cuando comparábamos la transeptal con la transnasal, la calidad de vida global era muy similar y quizás teníamos un poquitito menos de sintomatología rinosinusal, sin una P significativamente estadística entre ambos, probablemente porque los cirujanos nuestros que hacían la transeptal eran buenos, o a lo mejor la N era chica, pero en realidad había una ligera tendencia a tener menos, que también es lógico por lo que hablaban, pero no había una diferencia sideral. Después sí, de a poquito fuimos cambiando a lo que era el abordaje endoscópico, que por todos ustedes también conocido, lo que tiene es básicamente la posibilidad de hacer una visión angular, y al no utilizar espéculo no tiene más la capacidad de crear una gran habitación de trabajo, que tiene la ventaja de que permite una mayor visibilidad y mayor espacio, pero que después hay que reconstruirlo. O sea, todo lo que por un lado es bueno, por otro lado es malo también. Lo que tiene el abordaje endoscópico, que también se puede hacer por la vía transeptal, pero de alguna manera uno trabajando con los otorrinos solo aprende de ellos y se puede hacer el tratamiento de patologías concomitantes, como son las perforaciones septales de cirugías previas o los desvíos septales y los espolones. La evolución de los abordajes endoscópicos unilaterales, al principio nosotros hicimos alguna experiencia, la realidad sobre todo en lesiones chicas, en microadenomas de localización unilateral, se puede trabajar y es bueno, pero hay que tener paciencia y tiene sus indicaciones. Creo que Guille sigue usando, le gustaba mucho, hasta un año que hablé con él, le gustaba mucho la unilateral. La bilateral con el flap de salvataje es la que más me gusta a mí, o la bilateral clásica grande. ¿Cuál es la diferencia? El abordaje endoscópico unilateral, uno va a preservar completamente toda una heminarina, se mete solo de un solo lado, lógicamente depende de la nariz del paciente, en general se asocia o a la resección del cornete o a la hemodectomía posterior para tratar de tener un poco de mayor cavidad, porque después no se olviden de que hay que llegar hasta acá atrás, hasta la glándula, con lo cual, y trabajar a tres manos por una sola narina, a mí particularmente me suele ser un poco incómodo. El flap de rescate es el que más, insisto, el que más me gusta a mí, que es iniciar los cortes como si hubiese que usar un flap. Trabajamos, hacemos lo que haya que hacer en la silla turca, y si es necesario después, porque uno vio que la fístula es de alto débito, que nos queremos quedar tranquilos, terminamos de armar el flap, y si no, se posiciona. Y lo que hemos visto en pacientes que se tuvieron que reoperar después por recrecimiento, tiempo después, incluso años después, no fue tan difícil separar los dos flaps para volver a usarlos o para volver a entrar. Este es el típico, lógicamente, que utilizando con las dos narinas el bilateral, lo que uno pueda trabajar es a 3 o a 4 manos. En realidad, nosotros cuando lo hacemos a 3 manos. Muy contadas veces tenemos necesidad de utilizar 4 manos. Se reseca la porción posterior del septum. Es verdad que al principio, o por lo menos todavía en cirugías grandes, hacemos una gran resección septal. Ahora de a poco cada vez tratamos de hacer menor resección del septum posterior, porque es verdad que la nariz, en definitiva, si uno puede preservar estructuras sanas, el postoperatorio es completamente distinto. Este es el ejemplo que yo siempre pongo de dos pacientes que son bastante similares en el preoperatorio y en el postoperatorio. Esta no está animada, esta presentación, pero después la idea era que la gente hiciera diferencia, y la única diferencia es que había sido operado con esta con microscopio y esta con endoscopio. La realidad, si uno ve funcionalmente y radiológicamente, no hay una soberana diferencia. O sea que vuelvo lo mismo, si uno se siente cómodo trabajando con el microscopio, usa el microscopio, y si se siente cómodo con el endoscopio, usa el endoscopio. Yo creo que no es una cuestión de lo que uno usó, sino de esto, o sea, del resultado funcional del paciente. Estos son trabajos de la literatura, donde en definitiva esto es importante. La sintomatología nasal siempre empeora al principio, y es importante remarcarlo. Nuestros pacientes se van de alta con toda una serie de indicaciones de cómo lavar la nariz, de cómo hacer los lavados, pero fíjense cómo alrededor del primer mes ya empieza a homologarse, y en general al segundo mes de posoperatorio, ADAD siempre habla de entre 8 y 12 semanas, entre 2 y 3 meses el paciente vuelve a tener una calidad de vida desde el punto de vista nasal normal. Algunos tópicos que nos interesan a los cirujanos: hubo un montón de trabajos publicados respecto a consistencia.
¿Existe o no algún estudio que nos diga qué paciente va a tener mayor consistencia? No, realmente no. Lo que más se habla es de la hipointensidad en el T2, un tumor que es hipo en T2 suele tener mayor consistencia, sí, como vamos a ver. Incluso hay estudios que han evaluado el nivel, no sé si lo puse en la diapositiva, pero no lo puse, pero que evaluaban con difusión y después con análisis histopatológico y mostraban que tenían mayor colágeno, pero en realidad el mejor estudio es el hipo en T2. Aquí vemos un ejemplo típico de un adenoma hipofisario con hiperintenso en T2, y fíjense en la consistencia, en la típica consistencia de un adenoma, que en general uno intenta tomar biopsia y se puede aspirar incluso contra la cureta del aspirador, se reseca fácilmente y no es necesario, fíjense cuando, si bien es un video, la forma de tomar la biopsia es típica del adenoma, es blando, es esa consistencia de queso crema, y uno puede con la cureta y con el aspirador hacerse espacio y la consistencia típica del macroadenoma. Sin embargo, este es otro paciente donde uno ya veía que teníamos fíjense cómo la forma de tomar biopsia es importante, es completamente blando, y uno simplemente para no desgarrar, pero toma, fíjense cómo se aspira en el fondo de la cisterna. En cambio, miren este otro, que era hipo en T2, las maniobras son las mismas, pero fíjense la fuerza, uno puede hasta vislumbrar con la cureta la fuerza que uno hace para tratar de levantarlo. Fíjense que no se mueve, está en bloque, incluso van a ver cuando la pinza de biopsia trata, fíjense cómo la cureta como que pivotea contra el tumor y cómo cuesta. Y era hipoente 2, o sea, algo, creo que probablemente este sea el único signo radiológico. Y fíjense a la hora de tomar la biopsia, a diferencia del otro, cómo la pinza tiene que incluso desgarrar, que es completamente distinto al video que veíamos antes. O sea que en materia de consistencia, la hipotensidad es importante. Técnicas de resección, bueno, la clásica convencional, el piecemeal, meterse en el tumor y empezar a desgranarlo. A mí siempre me gusta, siempre hablamos con los chicos, ir primero a la cara anterior del tumor, ir a la cara basal, y de la basal irme hasta la posterior al dorsum celar, después ir a cara medial de un seno cavernoso y el otro, y dejar para lo último el casquete superior, lógicamente para evitar riesgos o minimizar los riesgos de fístula de líquido. Este corte superior, que es donde la cisterna supracelar hace la curvita, donde si se abre podemos tener una fístula de líquido que cierra, pero bueno, lo dejamos para el final porque en general nos permite esto. Está la cara medial del seno cavernoso, la carótida, acá vemos cómo bajó toda la silla, perdón, toda el diafragma celar y se metió perfectamente dentro de la silla tubo. La otra técnica que es muy linda, pero hay que ver si el paciente lo permite, es la del pseudoplano. A veces tratamos de hacerla, a veces se puede, a veces no, que es la de ir tallando, como en el otro video, de a poquito, y ir, una vez que uno identifica la glándula hipofisaria con la cisterna supracelar. Esto, el trabajo de Álvaro Campero y de Juan con la barrera celar es importante tener en cuenta. Si es una barrera celar gorda, fíjense cómo uno en algún momento va a aparecer aquí la cisterna supracelar, este es el tumor, y una vez que uno lo identificó, lo que podemos hacer es ir tratando como acá, ir separándolo, tratando de preservar ese pseudoplano, y estas son cirugías muy lindas desde la praxis, ¿no? de disfrutar, de tratar de sacarlo. Esto que se ve aquí se va a ver ahora sobre el final de la cirugía, que es un resto, calculo, de glándula hipofisaria normal, y uno puede de alguna manera traer una resección en bloque o pseudo en bloque de la lesión. Para eso necesitamos tratar de hacerlo por el pseudoplano, que no siempre se puede, a veces se preserva y a veces se rompe. Esta es la porción a la que me refería, que después está aquí. La vía transcraniana, bueno, lógicamente, de acuerdo a la literatura, el 5% de los adenomas de hipófisis requieren ser operados por vía alta. Aquí hay un montón de abordajes, creo que excede uno puede hablar de acuerdo a la extensión, de vías transcallosas, si vamos a hacer un tumor que invade el ventrículo, oritocigomática, si se mete demasiado en base de cráneo y dorsum celar, si no, lo típico es el frontotemporal, laterional, o incluso a veces, como vamos a mostrar, el frontolateral supraorbitario. ¿Cuáles son los pacientes ideales para abordar transcraniano? Yo creo que a mí en general me gusta usarlo combinado con una vía baja. Me cuesta hoy encontrar un paciente que requiera solamente la vía alta, pero ¿cuáles? Bueno, las extensiones paracelares, las supracelares asimétricas, como voy a mostrar, o pacientes como este que son realmente riesgosos a la hora de pensar que uno va a poder hacer una cirugía
muy amplia por abajo cuando tiene la arteria englobada. Uno deja siempre la posibilidad abierta de tener que hacer un abordaje combinado. Este es un ejemplo, un paciente con tenía afectación de fosa anterior y perivascular. Fíjense las arterias cerebrales anteriores, fíjense la fronto-orbitaria, frontopolar, cómo está metida dentro del tumor. Fíjense la 1, si este tumor ir por abajo solamente no, fuimos por abajo para hacer todo esto primero en un primer tiempo. Esta es la cirugía después de la resección vía baja, donde vemos cómo se hace el descenso después del tallo, y nos quedó toda la porción anterior, era la época que lo hacíamos con espéculo. Y después hicimos la cirugía por vía alta, donde tenemos una buena resección, ese abordaje combinado. En general yo suelo esperar entre 1 y 2 meses para hacer el segundo tiempo, trabajando entre ambos nervios ópticos, un abordaje típico en general, a menos que haya una especificación para ir por izquierda, prefiero, como discutimos entre nosotros, ir por derecha y hacer la resección por un abordaje frontotemporal derecho. En general sí, ahí voy a mostrar en el otro video el grado, fíjense cómo las arterias estaban metidas dentro, como se veía en la foto de la resonancia, y cómo hay que ir de a poquito identificando cada uno de los ramos, cortando para poder hacer la mayor citorreducción posible. Esta es otra paciente femenina, lo mismo, primero preoperatorio, después de la vía baja, sacamos todo lo que se podía por forma celular, era la época que lo hacía con el microscopio, y después la vía alta, que me quedó solamente la porción del seno cavernoso a la que se hizo Gamma Knife. Por lo cual esta paciente hizo 2 cirugías y un Gamma Knife. Un tratamiento, pero está con una buena evolución desde el punto de vista endocrinológico y bastante controlada su enfermedad de base. Este es un paciente con esta lesión, donde le propusimos lógicamente le propusimos empezar primero por la vía baja, porque teníamos mucho, y uno tenía la fe de que a lo mejor esta porción alta bajase. El tumor no era del todo blando, como van a ver, se comportó como una lesión un poco más invasora. Fíjense, tratamos de empezar con el cetoplano, pero no se pudo, así que hicimos, no me gusta a mí forzar la indicación, tratamos de abrirlo y hacemos la citorreducción, nos vamos metiendo y vamos como dije antes, primero anterior, después inferior, después posterior, y después hacer los senos cavernosos, buscando la mejor forma de hacer una cavidad que nos permita después una cavidad virtual, donde uno pueda hacer que la lesión baje. A veces usábamos las maniobras hasta el Doppler, después está la carótida del seno cavernoso izquierdo. Esa es la carótida, el seno cavernoso izquierdo, abierto. Ahora vamos a hacer el seno cavernoso del otro lado y tratamos de hacer lo mismo del otro lado para hacer la mayor citorreducción posible de todo lo que había. La lesión llegaba a ambos senos cavernosos, con lo cual la idea es ver ambas caras mediales, la porción posterior, llegar hasta el dorsum celular, tratar de evacuar todo lo que se pueda, y nosotros, quizás demasiado confiados, pensamos que esta porción, este ostium que va a estar abierto acá, este hiato, bueno, con las curvas, a veces hay que tomarse tiempo, incluso cambiamos las ópticas, la lesión era blanda, uno se quedaba bastante contento de que parecía que bajaba, tumor sangrante, como ven, pero en general es peor en el video que en la parte, pero perdón, siempre es peor en vivo que en el video, pero bueno, aquí vemos la cisterna, esto es cisterna supracelular, que por ahora mucho líquido no perdía, y lo que hacíamos era bajarla y tratar de meternos arriba, a tratar de llegar a este nódulo de tumor. Después creo que pusimos la de 45 grados para facilitar más las posibilidades este es el techo del seno cavernoso. En la porción posterior, lógicamente uno puede hacer un abordaje combinado como los craneofaringiomas, un extendido, uno puede drilar el plano infenoidal y abrir el seno intercavernoso, pero en general para patología hipofisaria, para adenomas, no me parece que uno tenga que ser tan agresivo en el procedimiento quirúrgico. Acá ya se había abierto algo la cisterna, por eso cuando pierde el líquido cefalorraquídeo nos quedaba más arrugada. Acá está la carótida, seno cavernoso, la porción anterior del seno cavernoso. Acá estamos retrocarotidios, sacando el tumor por detrás, la carótida izquierda, que es esta. Hacemos lo mismo del otro lado, cara medial del seno cavernoso derecho. Y la idea quería mostrarles cuando cambiábamos, acá está, no, era la de 70, pusimos una de 70, que a veces es difícil trabajar con la de 70, porque, bueno, a mí particularmente los movimientos hay que hacerlos muy despacio, pero bueno, tratamos de llegar todo lo que pudimos hasta arriba, pero aquí ustedes ven, preoperatorio, posoperatorio, una buena resección de todo lo abajo, pero nos quedó esto.
El paciente estaba amaurótico preoperatoriamente de ese ojo, y él no quería correr ningún riesgo con el otro ojo, entonces quería operarse esto. Yo le dije que, bueno, a mí particularmente habíamos hecho un gran esfuerzo, no se podía, así que bueno, se operó el otro día. Esto entramos por izquierda, que era amaurótico, insisto, así que esto es el lóbulo frontal, este es el temporal, el lado izquierdo, un abordaje frontolateral, estuvo creo que mediano en esta. Lo que hicimos fue primero identificar las arterias del valle siciliano, y lo mismo, cirugía por vía alta, creo que por todos los participantes de este webinar conocidos. Lo que hacemos es la apertura del tumor, citorreducción para tratar de manipular después los polos de la lesión. Lo que estamos haciendo es esto, estamos aquí en estos momentos, entonces la idea es mayor citorreducción, era bastante blando. Y una vez que le creamos, como siempre, como en todas las lesiones tumorales, una cavidad interna, tratar después de hacer los polos y de un poquito separándolo de las demás estructuras. Insisto, este paciente estaba ciego antes de la cirugía, eso nos permitió ser un poquito más, a lo mejor, agresivos. Aquí se ve la carótida. La carótida acá va a venir, la carótida después se va a bifurcar se va a ver, perdón, la bifurcación. Ahí aparece el segundo par craneal. Y aquí vamos a ver lo mismo con A1 del otro lado y cómo pasa la bifurcación del otro lado. Este es el polo, ya una vez que está medio devascularizado es más fácil. Todas las adherencias que iban hacia la bifurcación carotidia. Tratar de bajarlo y llevarlo hacia adelante, separándolo de los vasos. Ahí abajo se ve el óptico, incluso se lo veía medio blanquecino, medio blanquito. Acá ya se ve A1. Y bueno, en realidad eso molesta, así que si no necesitamos hacer mayor citorreducción para poder ver, voy a adelantarlo un poco y todo lo mismo. Aquí ya se alcanza a ver el resto de los vasos y el plano final de la cirugía. Quedó lógicamente solamente la porción superior del seno cavernoso con tumor. Bueno, perdón, esto se operó hace 2 semanas, por lo tanto lo único que tengo es un atomo, todavía no tenemos la resonancia. La resonancia intraoperatoria, bueno, esto es literatura. Nosotros hicimos una corta experiencia, hicimos 38 pacientes cuando hacíamos una cirugía por vía transnasal con espéculo. En el abordaje endonasal que les conté, este es un preoperatorio, un paciente que nos había quedado un remanente, bajamos y en el mismo acto se terminó de complementar la resección. Ernesto había hecho una presentación en uno de los congresos. La realidad es que después dejamos de utilizarla por distintas razones, porque básicamente la endoscopía nos permitía, si bien está descrito que la endoscopía cuando cae la cisterna te puede hacer un folding de la cisterna que te oculta un pedacito de tumor, en general suele ser suficiente y no es necesario utilizarla. La neuronavegación, si uno quiere, pero tampoco está, nosotros lo utilizamos solamente en casos de recirugía, sobre todo en los funcionales. Los gigantes son los que tienen más de 4 centímetros. Hoy la literatura establece que en general conviene más hablar de volúmenes. Lógicamente las series hoy están haciendo volumetría. En muchos países, incluso en países desarrollados, la volumetría, igual que acá, es muy costosa. Entonces, Prevedelo ya publicó, ya mostró que hacerle el A por B por C dividido 2, o sea, el volumen estimativo de una elipse, es bastante correlativo con la volumetría secuenciada de corte por corte, con lo cual de por sí eso nos serviría a los que nos cuesta tener esos sistemas. Sí está claro que cuanto más grande, fíjense las tasas de resección global, de 20 a 50%, tienen más complicaciones, tienen más recrecimientos, y el promedio de recirugía es más alto también. Ahí muestro algunos casos de pacientes con lesiones grandes, con invasión, por ejemplo, del seno esfenoidal, pre y postoperatorio, o con invasiones laterocelares y esfenoidales. Esta paciente sabíamos que la resección no va a ser completa. Uno le explica al paciente, conseguimos una bastante buena recuperación visual, pero el paciente tiene remanente. Son no funcionantes y de bajo Ki, pero los seguimos controlando. Un paciente que tenía una invasión del seno esfenoidal, pre y postoperatorio. Este se va a acordar Salvat, si esta es una paciente de él, una chica con un tumor grande, con invasión pluricompartimental. Estos pacientes tienen generalmente comportamientos más agresivos y fíjense, a la noche de la cirugía hizo una
un sangrado en el remanente, que debutó con un tercer par, se operó de urgencia. Y fíjense, se operó por vía baja primero, por vía alta cuando sangró, hizo radioterapia, hizo temosolamida y este es el resultado final. Preoperatorio inicial, los 3 cortes, y después de los tratamientos vía alta, vía baja, temosolamida y radioterapia, una buena evolución. Recuperó completamente el tercer par, quedó con un mínimo déficit visual. Esta es otra paciente, fíjense, hipo en T2, fíjense cómo el comportamiento es agresivo. Al principio es blando, pero sangra durante la cirugía. Esta chica intentamos resecar todo lo que pudimos, sin embargo esta porción de tumor no nos vino, estaba anclada en la clinoides posterior y tenía un leve invasión retrocelar. Esta chica incluso la discutimos con Ciro, Luis Ciro, el neurocirujano de Colombia, y la realidad es que le ofrecimos operarse incluso por arriba, por un abordaje combinado extendido, pero la paciente está muy bien, recuperó su campo visual y no quiere saber nada, así que está hoy en tratamiento, no quiere reoperarse y está en tratamiento observacional, sigue en la centroepidemiología. Factores predictores de resección subtotal, esto lo publicó Prevedero hace muy poquito, y en este mismo trabajo habla de que las cuestiones más importantes son el diámetro, el volumen tumoral, si tiene un NOS 3 o 4 y si tiene extensiones laterales. Y él hizo esta clasificación. Fíjense que cuando uno hace volumetría por resonancia, y cuando uno hace volumetría por A por B por C y 2, fíjense como las curvas son bastante simétricas, con lo cual uno puede hacer una muy buena volumetría haciendo la fórmula matemática. Él dice, hizo esta escala, que si el paciente tiene una lesión de más de 4 centímetros, tiene NOS 3 o 4, o tiene extensiones laterales, como el caso que mostré del abordaje combinado, ese paciente ya de por sí no va a poder hacer una resección total por vía baja. En los pacientes con NOS 3 y 4, al menos a mí en particular, y trabajo en una institución que tiene Gamma Knife, si bien hay muchas escuelas que están, no digo en contra, pero hay como un revival de la cirugía del seno cavernoso, yo en general en este tipo de pacientes prefiero hacer esto, que es la resección macroscópica de todo lo que se puede, y el seno cavernoso no lo irradia, y la realidad no me ha ido mal, seguramente Débora se acordará de casos que no han ido tan bien, pero no es la regla. Las complicaciones posoperatorias en cirugía celular hay médicas, un montón descritas, las más importantes son la diabetes insípida transitoria y persistente, esta suele ser complicada cuando queda, y después, lógicamente, las más importantes, las nasales, epístasis, hematomas, fístula de líquido cefalorraquídeo con la consecuente meningitis, oftalmoplegia, hidrocefalia, deterioro visual. Yo diría que desde aquí, bueno, no, tuvimos una ruptura de disca también, yo le diría que de acá para arriba, todas hemos tenido. Esos factores pronósticos más importantes, una de las causas de complicaciones es la fístula de líquido. Por eso es muy importante la identificación de la fístula de líquido intraoperatoria. Hay un algoritmo de Carrau muy lindo que es de acuerdo a si la fístula es de bajo débito intraoperatorio o de mediano débito o de alto débito al distinto cierre que uno hace. Seguramente todos los que operan hipófisis tienen su propio esquema de cierre acorde a la cantidad de líquido que se pierde. Esta es una paciente que se había operado, había andado todo bien y a la semana o 2 semanas, no está justo Ricardo, pero había tosido y empezó a toser y se llenó de aire, cefalea súbita, incluso estuvo somnolienta, hubo que operarla y fíjense la brecha. Lo que hacemos es lo mismo, lavado, sacar todo lo que habíamos en su primer momento puesto, sobre todo reemplazo dural, en ese caso uno quizás haya subestimado o sobreestimado el cierre que habíamos hecho y acá se ve bien la apertura. Lo que hay que hacer en ese caso es grasa, fascia y después sobrelevar un flap nasoseptal, que creo que por acá está. Y con el flap nasoseptal en general funcionan muy bien. La endoscopía, como le mencioné al principio, en general al tercer mes el paciente está con buena evolución postoperatoria. Remanentes. Los remanentes hay que tener en cuenta distintas cuestiones. En general, distintos tratamientos existen. Siempre va a pasar lo mismo, igual que en los gliomas. Todo depende de cuánto remanente nos quedó. Si el remanente es grande, las posibilidades de que crezca son mayores. Si el remanente es chico, las posibilidades son menores y uno pueda controlarlo. Este es un paciente, fíjense, operado en 2012, lo operamos, había quedado este remanente en el 2013, en el 2017 creció y fue necesario reoperarlo con la extensión de la resección. Este paciente no fue necesario recurrir a radiocirugía. Sin embargo, como voy a mostrar en otros casos, este es un paciente que recurrió, a pesar de todo esto lo que les mostré, cirugía vía alta, vía baja y radioterapia, y a pesar de eso recayó.
me estoy apurando en honor al tiempo. Este es un trabajo que hicimos con Ríos Centeno, donde evaluamos nuestra propia serie de pacientes y la comparamos con series internacionales de pacientes que tienen de 70 a 90 años. Sabemos que la expectativa de vida se corrió, con lo cual hay cada vez más pacientes que tienen necesidad de tener tratamientos quirúrgicos. Sí, nosotros, si ven nuestros resultados, están bastante en línea con lo de las literaturas, de acuerdo al debut, campo visual alterado preoperatorio, hipopituitarismo alterado preoperatorio. Nuestra tasa de resección total era el 71%, y fíjense que está más o menos en lo que distintas series postularon, subtotal de 29%. Nuestras diabetes incipias está también dentro de la serie, porque algunos tuvieron 37,9 y otros 0,9. Las tasas de hiponatremia también comparables, o sea que en definitiva los resultados que tuvimos en una corta serie son 21 comparado con series mucho más grandes, pero es bastante similar. La radioterapia no voy a hablar, estando Jorge, Mariana tiene mucha más experiencia, pero para que veamos que existen distintas formas. Está la conformada, la estereotáctica multifraccionada, e incluso el que para mí es probablemente la línea nada de Yamanay. Pero este es un trabajo muy importante, muy lindo, que a mí me clarificó mucho distintas cuestiones. El efecto antitumoral, donde lo comparan las distintas tipos de radioterapia, todos van en distinto grado al hipopituitarismo con los años, todos pueden tener algún grado de afectación visual, depende de qué distancia haya. En general, nuestros radioterapeutas nos hablan de una distancia de 2 milímetros, y esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces uno puede decirle al paciente, yo lo voy a operar, voy a tratar de sacar todo lo que pueda para al menos diferenciar o dejar una distancia al quiasma óptico para que después la radioterapia haga efecto, la radiocirugía. Y eso es como a veces el cirujano puede ser el adyuvante, hacer neoadjuvancia para un tratamiento de gamma alfa. Los tumores secundarios, sí, lógicamente están probados en la conformada. Yo creo que no hay nada demostrado de esto hasta ahora, y soy un poco escéptico de eso que me dicen de que el gamma alfa pueda producir, lo veremos con los años. La radionecrosis reportada, lógicamente, para la conformada y todavía no para lo otro. Y los efectos en la cognición, sí, están probados en la conformada y no para los demás. En el algoritmo de manejo, y voy a frenar aquí, nosotros hacemos siempre, al menos creo que soy un convencido de la vía baja, independientemente de si usa micro o endoscopio, o control. Si el control lo decido controlar porque el paciente está asintomático y no crece en volumen y está clínicamente estable, yo lo controlo. Si por el contrario hago cirugía, ¿cuándo? Déficit visual, cuando tengo compresión de quiasma, cuando tengo efecto de masa que pienso que de alguna manera puedo intentar facilitarle una mejoría en ese hipopituitarismo, o si el paciente está asintomático pero está creciendo radiológicamente. Y algunas cuestiones que pueden ser discutibles, pero las pongo. Paciente que tiene cefaleas, lo dije al principio, son los más difíciles de resolver, pero a veces es para tener en cuenta, y sobre todo en pacientes femeninas que quieran tener embarazo. Creo que después empezaba con todo lo demás, pero en honor al tiempo, Rubén, me parece más interesante si alguien quiere hacer algún aporte, pregunta, o dejamos, si te parece, acro y Cushing para otra presentación, ¿no? Sí, de acuerdo, sí, porque ya son las 8 y sí, podemos dejar los funcionales para otra charla, me parece. Sí. Bueno. Sí. Si hay alguno que quiera hacer algún comentario, aporte o algo, bienvenido. Bueno, Andrés, excelente, muy bueno. Y Gracias, Santi. Espero que sí, es un tema muy amplio para abarcarlo. Sí, nosotros que empezamos con la sublabial y con el endoscopio, con el microscopio, y vos que estás empezando, o que vos empezaste a hacer con endoscopía, evidentemente hay una gran diferencia, se ve bárbaro, lo haces muy bien. Y una pregunta al margen de todo. Yo he notado que tanto tumores muy grandes que habían erosionado mucho la silla, y que por ahí uno lo hizo, ya sea tan con el microscopio transnasal, que inclusive uno puede romper el tabique bien al final, o como vos lo estás haciendo. Hay un paciente, por ejemplo, que superó hace 12 años y tiene un descenso del quiasma, baja el quiasma, porque claro, queda una brecha tan grande de la silla turca, o inclusive por el abordaje, que nosotros hacíamos abordaje más chicos, más mínimos, vos haces un abordaje más grande, pero sí. vos no has notado que el descenso del quiasma puede probar y traer ¿Vos te alteración acordás del campo visual? Sí, exacto, es muy lindo ese aporte, porque vos te acordás cuando vino Buchfelder, que le preguntamos en el auditorio, hará como 4 años, 5 años, le preguntamos exactamente lo mismo. Y la realidad es que yo hice
esa pregunta se la habíamos hecho porque habíamos tenido un paciente, que no sé si no era tuyo, y él dijo, y hicimos una búsqueda en la literatura, y la realidad es que todas las evidencias de las revistas oftalmológicas y de neurooftalmología no están convencidos que el descenso del quiasma, si bien es verdad que hay reportes, y vos vas a encontrar de pacientes que hacen quiasmopexia y meterle desde abajo grasa para levantarlo, y está reportado, y seguramente hay pacientes que ha ido, la realidad es que cuando uno compara la gran mayoría de pacientes que se operan de adenomas celares y que vos ves esas cisternas, te queda la silla turca vacía, y uno dice, yo particularmente tengo una paciente, Débora no pudo entrar, pero tengo una paciente que incluso Pablo Weinberg está convencido de que ese quiasma está traccionado y que eso le empeoró parte de su campo visual. Pero es uno, la realidad es que la gran mayoría de los pacientes no tienen. Y si vos buscas en la literatura, no es algo de rutina, pero sí coincido contigo que ha sido descrito, y seguramente en la época de antes vos habrás acordado que se haría más cirugía de quiasmopexia, o sea, para tratar de levantarlo. Claro. Ahora te diría que se menciona muy poco. Sí, este paciente tenía una amenorrea bitemporal, después de la cirugía mejoró, recuperó la visión, y después de 10, 12 años, cuando saca el registro, porque ya es mayor, le apareció una alteración de un ojo, de un óptico, que la mina se lo quiere hacer, viste, una vez al año, y no sé, y evidentemente eso progresó, pero porque tiene un descenso. Obviamente, no, es un comentario nomás, pero bueno, muy lindo. Pero acordate, yo me acuerdo perfecto, y por eso también que lo hayas mencionado, yo no lo puse en la charla, porque nosotros se lo preguntamos a Buchfelder, y yo hice, para ese caso hicimos una búsqueda, lo voy a poner, porque hice una búsqueda donde ves revistas de neurooftalmo y de oftalmología, donde ellos te dicen, no encontramos relación de que el descenso del quiasma tenga que ver, claro, eso analizado global, siempre va a haber un paciente que sí, o Claro. puede haber pacientes que sí, pero yo no tengo ningún paciente que haya tenido que operar para levantarlo. No sé si alguno de los que está en el auditorio, acá en el webinar, lo hizo. No, en el hospital yo me acuerdo que hubo un caso de un señor muy mayor que le pasó, que empeoró muchísimo, casi amaurosis en el posquirúrgico, y nada, corticoides, esperaron y después mejoró, pero parcialmente, pero no se le hizo una cirugía de pexia. Pero está bien, pero no conozco el caso, pero por lo que vos me acabas de decir, empeoró después de la cirugía. Sí. Algo ahí me dice en contexto más. de una imagen que bajaba mucho el quiasma, ¿no? Bueno, porque yo entiendo lo que dijo, está bien, yo ahí suelo ser más desconfiado y pienso que es más manipulación mía durante la resección. En cambio, lo que dice Santi me parece que es más el paciente que se va de alta y que después, claro, y después cuando empieza, pero bueno, seguramente podrá haber sido, sí. ¿Y qué le hicieron? ¿Lo operaron o no? ¿O esperaron? No, fueron pulsos de corticoides, esperar y mejoró parcialmente después. Bueno, eso también está discutido. Vos viste que los propios terapistas nuestros, ellos te dicen que le ponen el corticoide, los pulsos solumadores lo ponen, pero no existe tampoco una evidencia de que cambie. La realidad es que yo he tenido en tubérculo celular un paciente que retrogradó mucho la visión y que también pensábamos que era porque le habíamos sacado mucho líquido y se había operado por vía alta. Le habíamos puesto un catete, le habíamos sacado líquido para poder hacer la retracción todo, y el paciente empeoró, y después le pusimos los pulsos, pero a su vez fue cuando también el paciente se acostó, estuvo acostado en el postoperatorio, recuperó el líquido, se fue a la retracción, entonces no sabía si realmente fue una cosa o la otra. Pero sí, es un caso interesante. Y el déficit visual, bueno, vos te acordarás, Santi, el caso Juan, el déficit visual creo que en esta cirugía sigue siendo una de las cosas más a tener en cuenta, ¿no? Porque todo es importante, pero la visión es importante. Andrés, yo te hago una pregunta. En esos pacientes que vos mostraste, ese que tenía una extensión lateral por arriba de la carótida, que hicieron abordajes por abajo y después por arriba, ¿siempre intentás primero por abajo en la pregunta o por ahí decís ir por arriba y la porción que queda en la fosa nasal de última esperarla o controlarla en caso que, si viene un tumor que se va hacia el lateral y por arriba de la carótida, uno creería que es un tumor más invasor que No, otro? Guille, no. 2006 fue la última vez que operó un tumor de hipófisis por arriba, de primera vez. Un acro. No, muy difícil que vaya por arriba. En general voy siempre por abajo primero. Es más, prefiero esperar la vía alta, porque si vos, en general el remanente de vía alta se comporta más
inofensivamente que el remanente celar. El remanente celar va a crecer más rápido que si le dejas algo colgado arriba o en el dorso celar. Quizás en ese que mostré, uno podría, yo lo discutí con Santiago González Abati también una vez, ese a lo mejor si uno podría haber hecho una cirugía de un abordaje extendido. Pero bueno, la realidad es que en esa primera cirugía yo me quedé muy conforme y pensé que había podido hacerlo bajar, y después cuando vino ese pedacito atrás y como el paciente ya estaba maurótico, fuimos por arriba. Capaz que podríamos haberlo seguido controlando también. O sea, pero él no quería, el paciente no quería tener ningún riesgo con su quiasma visual y con el único ojo que le quedaba. Pero en general, a tu pregunta siempre voy primero por abajo. Andrés, me quedó justo, se me entrecortó y no pude ver cómo haces. Vos haces el abordaje por las dos narinas y no entendí si tallás el colgajo de un lado, o sea, tallás el flap de un lado y te metés como si fuese un abordaje endonasal por el otro. Claro. Y por el otro lado le haces los dos tajitos, después si querés te mando el paper, le haces los dos tajos y rebatís un poquito, lo bajás al flap, pero no lo llevas hasta adelante. Molesta un poco, le tenés que poner un algodón para que... Claro, eso mi pregunta era esa, si te sangraba mucho, o sea, porque debe ser molesto eso. No, sangrar no sangra, pero sangra un poquito, pero se dematiza un poco, entonces te obstruye, le tenés que poner una gasa para que no se te vuelva a meter. Le pones un algodón para aplastarlo y trabajar. Si querés hacer el flap de rutina, lo haces, hay gente que lo hace de rutina. A mí particularmente prefiero tratar siempre de ser lo menos invasor para el paciente. Pero con el flap, a mí de rescate me gusta mucho. Yo no sé, Guille, si vos seguís usando la técnica de NOS. ¿Vos seguís haciéndolo por un solo lado? No, sí, o sea, yo lo he aprendido con él, porque cuando yo me fui de Fleni todavía no usábamos la endoscopía. Y él, yo uso las dos narinas, él usa las dos narinas, trabaja a 3 manos por las dos narinas, pero no se talla el flap de inicio y se hace un abordaje como si fuera un abordaje microscópico transnasal. Se abre solamente la porción bien de la cara anterior del seno y el tabique no se le hace un flap, se lo come un poquito hacia atrás, lo menos posible, y se trabaja a través de las dos narinas. Sí, es verdad que por ahí la ventana que yo veo de trabajo es más incómoda, puede ser un poco más estrecha, y más si uno no le saca el cornete ni nada, sí queda más estrecha que por ahí los videos que vos mostrás, donde tenés una ventana mucho más amplia. Sí, pero la morbilidad nasal de la de NOS, tenés razón, yo me confundí, no era unilateral. Lo que vos hacías era que yo te decía medio en broma que no le creía que él preserve las 12 fenopalatinas, pero vos me decís que sí, pero bueno. Bien, Eso. bueno. Él tiene, cuando yo estuve, tuvo 2 o 3 pacientes, creo, que tuvo que reoperar, y hicieron el flap, eran pacientes operados hace mucho, por otra técnica, y sin el flap, y tenían para hacer el flap, digamos. Y lo hicieron y se lo hacía un otorrino, él no lo hacía él, venía el otorrino y él hacía el flap, y realmente estaba preservada la parte vascular. Pero bueno. Sí, es verdad que tiene mucha menos morbilidad nasal ese abordaje, sí. ¿Y él opera desde la cabeza o paralelo? No, desde la cabeza, desde atrás, Claro, digamos. el pelo alemán, sí, se para atrás. Y siempre usa neuronavegación, o sea, sea paciente operado de primera vez o reoperado, a mí me pareció que lo ayuda mucho a la rapidez del abordaje y te da más seguridad, me da la sensación, ¿no? Una sensación mía, yo acá no tengo neuronavegación, claramente, pero bueno. Andrés, muy buena la charla, excelente, muy clara como siempre. Gracias, Te quería preguntar en relación a las fístulas, a las rinorreas posoperatorias. ¿Vos no tenés la sensación que con la vía endoscópica y el uso de flaps hay menor probabilidad de rinorreas posoperatorias? O sea, ¿de fístula me referís vos? Sí, de fístula, claro. Sí, fístula tenemos más fístula, eso claramente tenemos más fístula. Lo que pasa es que uno, a menos en mi experiencia, no en mi experiencia, en la experiencia que nosotros hicimos de que empezamos con el endoscopio, muchísima más fístula, pero pasa esto que decía Guille recién, uno se vuelve más agresivo a la hora de manipular, pero a su vez te sentís más seguro a la hora de decir, bueno, voy en función de tratar de obtener un resultado oncológico para el paciente, radiológico, de sacar el tumor, soy un poco más agresivo, se te abre, pero sabés que tenés la posibilidad de resolverlo.
Lo que sí es verdad, y que nos ha pasado, que a veces uno, en general, usamos ese algoritmo de Carrau, que si es muy chiquita la fístula y solo se es con el Valsalva, le ponemos reemplazo dural. Si la ves gotear, gotear de mediano débito, ponemos grasa, y grasa y reemplazo dural, y si no le ponemos, si es de alto débito, ponemos flap. Pero sí, es verdad que yo, a ver si entendí lo que vos me decís. Hay más fístula y en general tenemos que usar en más de una oportunidad flap. Yo, por ejemplo, si el paciente sé que va a ser un paciente que tenga altas chances de tener un paciente obesa, con un índice de masa corporal alto, y yo prefiero directamente a flap, porque cuando, como decía recién Ernesto o Guille o Santi, cuando dejas esa cavidad tan grande, después es distinto. Lo bueno que tiene la transeptal, que vos entrás por el por el septo, después posicionaste los dos, y ya de por sí, con que le pongas un poquito de grasa, ya haces un montón de contención. Con el endoscopio vos abriste todo, dejaste todo comunicado, eso es una cavidad, hay que rellenarla, de alguna manera hay que tener otro cuidado, es verdad que es distinto. Pero insisto, una cosa buena te trae lo otro. Sí, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, yo quería decirle a Andrés nomás de que realmente me pareció espectacular. Gracias, profe. Me hizo mirar para atrás, y más de 50 años, cuando estábamos en el Congreso Mundial en Nueva York en el 68, y había un señor que daba el primer curso de cirugía por vía transnasal, y era Jardí en Montreal. Y 3 o 4 nos fuimos para allá a ver de qué era eso, de qué se trataba, ¿no? Los microscopios eran, imagínate, los SAIS viejos, y bueno, y era una cosa que no nos impresionó demasiado en ese momento. Yo durante muchísimos años tuve cierto recelo a esa vía, tanto es así que me gustaba más, siempre que tenía que elegir, elegía la vía alta. Después, el tiempo me demostró que estaba totalmente equivocado, y hoy en día... Pero pasaron muchas cosas en el medio, profe, o sea, no es lo mismo el 68. Sí, pero quiero decirte que viendo hoy con el endoscopio es otro mundo. La verdad que es otro mundo, por más que tenga más fístulas. Me parece que la apertura mental que te puede dar el endoscopio es una cosa maravillosa. Sí, Salvat, pero hemos tenido nosotros y hemos leído, por eso digo siempre lo mismo, lo que usted dijo es así, hay un montón, la camada de cirujanos entre la suya y la que sigue a la suya, es verdad que yo veo que estaba dividida entre el que para mí le gustaba la hipófisis y el que no le gustaba, no había plano intermedio, o te gustaba o no te gustaba, y si la tenías que hacer la hacía porque la tenías que hacer, pero no era una cosa. En cambio ahora, el endoscopio lo que permite es que es difícil que no le guste, en la gran mayoría les gusta. Ahora, creo que todavía en la Argentina, sobre todo, o en el mundo, la endoscopía está llegando como pasó con la laparoscopía. Todavía no llegó a ese punto donde decís, bueno, hasta acá y a partir lo uso de acá y de acá para acá vuelvo a las demás cuestiones. Algunas cuestiones habrán visto, hay webinares todas las semanas, y así como, por ejemplo, tenés gente que quiere hacer todo por abajo y estamos viendo aneurismas, gripado de aneurismas por vía endoscópica, que yo no voy a decir que esté bien ni esté mal. Yo particularmente no me siento cómodo con esas cuestiones, porque me parece que no hay un control de lo que uno se formó pensando en patología vascular, hay gente que lo hace, y a su vez encontrás neurocirujanos muy reconocidos que están completamente en contra y que tampoco lo veo bueno, como no voy a dar nombres, pero enojados por esto y que no se puede y que hay que hacer solamente abordajes incluso vía alta, abrir los senos frontales, hacer peeling de fosa media, cuando a lo mejor la vía endoscópica puede evitarte un montón de cosas. Yo digo lo mismo, creo que hay que tener en el armamento las dos cosas, trabajar en equipo, si vos tenés la posibilidad de hacer esto de esta manera mejor que esta, lo hacés. O sea, el endoscopio es una tecnología más, forzar las indicaciones es medio complejo. Y cuando hay complicaciones, profe, por la vía baja endoscópica, yo recuerdo a Aldo Stam contando siempre una paciente que le mandamos nosotros, la tuvo 2 meses internada, y no le cerraba con nada. Él siempre dice que aprendió de ese caso muchísimo, o sea, cuando vienen complicados los casos, estamos hablando de una fistulita nomás, y no le cerraba con nada. Y yo a veces veo esos videos que muestran que no hay nada de clivus, se ve perfecta toda la basilar, las perforantes, todo. Sí, es lindo, pero después hay que cerrar. Sí, por eso digo,
Insisto, eso está publicado por Kazan. Creo que al que le guste de la gente joven empezar con esto, hay que empezar con cosas sencillas e ir, como siempre, ir escalonadamente hacia arriba y bueno, Salvando, elegir bien. salvando las distancias, yo lo que he visto, pero así una comparación muy grosera y muy torpe, es que antes hay veces que evidentemente con el microscopio no podía hacer una resección completa, pero quizás se mandaba a hacer radioterapia y nosotros no veíamos tantas recidivas como por ahí ahora, que uno los opera y los controla y uno ve que son o más agresivos o hay más o Sí, sea, por ahí te mandan a operar por segunda o tercera vez y antes a lo mejor le hacían la radioterapia y el sí, sí. paciente no volvía. Tal cual lo que vos acabas de decir, Santi, lo que vos acabas de decir es así, Sí. pero por dos cuestiones. Una, que uno tiene que hacer una autocrítica. Yo no vivía, estaba todavía en la facultad, pero yo algo me dice que un montón de neurocirujanos de esa época operaría, mandaban irradiar y no sé quién seguía al paciente. No puedo tener certeza de que tuvieran seguimiento a largo plazo como debe ser. Pero fíjate el paradigma que dice Berger y Dufault con respecto a los gliomas de bajo grado. Los gliomas de bajo grado durante muchos años se biopsiaban, se mandaban a irradiar, ¿y qué pasaba? Después el paciente venía, y hoy el paradigma cambió, hoy te dicen hay que ser agresivo de entrada y se dio vuelta eso. Con la hipófisis pasó algo similar, y en general se intenta ser más agresivo de entrada. La radioterapia, bueno, ahí Mariana y Jorge pueden dar alguna opinión en cuanto a, hoy no estamos hablando de los funcionales, ¿no? Que el funcional es otra cuestión, pero no es que tampoco porque le hagas radiocirugía se acabó el problema, o sea, no, pacientes jóvenes incluso hemos tenido pacientes irradiados con Gamma Knife y el paciente vuelve a crecer, hay veces que es un dolor de cabeza. Yo creo que si es más agresivo, sí, pero porque no podría decir que la patología cambió, porque no tengo evidencia. Sí sé que el paradigma mundial cambió y se intenta ser más agresivo, sí, claramente, ahí tenés razón. ¿Te acordás de ese paciente Vaneso Sí, que se bueno. operó no sé cuántas Ahora, veces? ¿viste la última? Está bárbara la última. No, La última no está la bárbara, vi. pero después de la temosolamida, mirá la temosolamida, pero bueno, Claro. tiene como 6 cirugías, radiocirugía no sé cuánta, ahora radioterapia, temosolamida, o sea, y es un paciente que fue con mucha morbilidad, perdió un ojo, tuvo fístula, o sea. Sí. Sí, él no tiene metástasis ahora, Andrés, por lo que vi en el Ateneo. Se hizo la Exacto. radioterapia. Sí, sí, sí. Sí, ya es un Andrés, carcinoma, pero bueno. una Sí, pregunta. carcinoma. Después de temosolamida, o sea, la consistencia del tumor, ¿cambia? ¿Has tenido alguna experiencia con eso? Operé un solo paciente después de temosolamida, que es el que mencionó Santi, Blanca, y la verdad no tengo un recuerdo de que la consistencia fuera distinta. Post radioterapia sí, seguro que es distinta la consistencia, pero post quimio no sé. Sí, no podría decir, no tengo. No. Posquimio no podría decirle, pues fue un solo caso, así que no. Post radioterapia sí cambia la consistencia. Ahí puede hablar más Santi o Salvato, Trócoli o Rubén. Yo, la verdad, Blanca, después de radioterapia no tengo mucho. Después de Gamma Knife sí, porque son pacientes Estamos funcionantes. hablando de cualquier radioterapia, el Gamma Knife es radioterapia. Sí, está bien, está bien. Yo, los pacientes operados post Gamma Knife, que me tocó oportunidad de operar, si bien en el ángulo punto puede ser una cosa, a nivel de hipófisis no vi algo tremendo. Ahora, post radioterapia conformada, no tengo mucho recuerdo. Bueno, tampoco. Una pregunta que podría uno hacerse con algún paciente es, en aquellos casos que vos sabés que está infiltrado el seno cavernoso y que por ahí quisiste acercarte, que por ahí ha sangrado, la pregunta es, ¿cuánto tiempo espero para hacerle Gamma Knife o si lo voy controlando? Porque vos sabés que, viste, que hemos tenido pacientes que quedaron absolutamente bien, que mejoraron el campo visual, estaban en el seno cavernoso y uno se le escapó la tortuga por esperar un poquito más de tiempo, ¿no? Y ahí te pueden decir ellos, Mariano, Jorge, pero ellos te dicen que hay que esperar por lo que vos pones abajo para después hacer el target. Ellos tienen que dibujarlo. Entonces, si depende de qué le pusiste abajo, calculo, ¿no? Pero ellos deben tener un tiempo. Está bien. En realidad de lo que yo leí en la bibliografía hablan de una radiocirugía precoz dentro de los primeros 6 meses versus post 6 meses y los que tienen la precoz tienen mejores tasas de resultados. No sé, Jorge, si quieres agregar algo.
Algo parecido, se espera por lo menos 3 meses del posoperatorio para tener una imagen un poco más clara del remanente, porque es muy difícil. Nosotros incluso muchas veces con Roxana Salvático nos cuesta mucho diferenciar qué es parte del tapón, qué es parte de la lesión, qué es parte de fibrosis. Es muy difícil a veces diferenciar el remanente.